Me avisan que ya estamos en comunicación con Martín Mangas para meternos en la columna de economía. Buenas noches, ¿cómo está Martín? Diego, Mauricio y Gaby te saludamos desde la Freeway. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Nos comentabas que estuviste el miércoles pasado y este miércoles también de presentación de libro Mitos Impuestos. Contanos un poco de qué viene. Bueno, eso es un libro que salió recientemente, en donde, convocado por la Fundación Friedrich Ebert de Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se conformó ya hace un año y medio un espacio de trabajo fiscal para la equidad, en donde un conjunto de investigadores docentes, académicos, de universidades nacionales y de organizaciones de la sociedad civil, un poco lo que tratamos de hacer es tomar 10 mitos, 10 verdades que la corriente económica dominante instala o ha instalado en el debate público en Argentina, pero también en el mundo, y tratar de desmenuzarlas, desarmarlas, digamos, derribar esos asuntos, digamos, asuntos tales como que para que crezca la nación hay que achicar el Estado, o que la presión fiscal argentina es la más elevada del mundo, o es asfixiante, o que para que haya crecimiento económico hay que reducir los impuestos, bueno, y otra serie más de asuntos que se compilan en este libro, y que tratan como digo, tener una mirada contrahegemónica, ¿no?, sobre estas cuestiones. Qué interesante porque son temas complicados para el común de la gente y bueno, como ustedes abordan, muchas veces el conocimiento popular se construye en base a, a mitos que se van repitiendo, se van instalando y terminan considerándose como verdades. Qué bueno que estén trabajando en esto. ¿Hay posibilidad de acceder a los escritos, a comprar el libro, verlo por internet? ¿Cómo se puede acceder? Sí, después hay una versión digital y una versión en papel. Bueno, les paso el link a la versión digital y así la pueden ver, la pueden leer, digamos. Es un libro que está escrito en un tono de divulgación, nada académico, por supuesto. Tiene rigurosidad académica en respecto a cuestiones empíricas, de datos, de refutaciones, pero es de fácil lectura. Ese fue también el sentido de plantearlo, ¿no? Poder dar el debate público, político, de una manera más o menos amena, en un lenguaje menos árido, que muchas veces estos temas tienen, y un poco, como decía, tratar de refutar esas sonceras que se han instalado en Argentina, más en los últimos tiempos incluso, con el lenguaje y la dialéctica libertaria. Bueno, ese es un poco el punto, ¿no? Sí, ¿qué tal, Martín? Acá Mauricio te saluda. Y ahora que nombrás a los libertarios, hace poco con este tema de la quita del subsidio a los transportes, Ramiro Marra decía que de todos modos, y pagamos igual con los impuestos el subsidio y que estamos pagando esa cantidad de plata. Se hacía la cuenta que más o menos 3.000 pesos en 4 viajes. Estamos pagando 2.600 pesos como ciudadano de a pie por día de impuestos. Bueno, a ver, Marra hace una simplificación, ¿no? Es efectivamente los gastos públicos provienen principalmente de los impuestos que se recaudan. El tema cuál es, digamos, que un subsidio que tiene mucho peso económico es el subsidio al transporte público, principalmente al transporte urbano de pasajeros, colectivo, digamos, para decirlo en lenguaje común. En el colectivo, en general, los ciudadanos que utilizan ese tipo de transporte son sectores populares, clases medias. Claro, esos pagan impuestos, principalmente pagan el IVA, y ese es un impuesto regresivo. Por lo tanto, la contribución que le están haciendo al fisco es una contribución que no sería de las más deseables. Bueno, de alguna manera el fisco
con algo de ese IVA que paga, le devuelve brindándole un transporte que es relativamente económico o relativamente accesible, o el que es el que les permite llegar a su puesto de trabajo. Y eso también es una ventaja para las empresas, porque si las empresas, si el boleto de colectivo valdría 700 pesos en vez de 70, bueno, seguramente los salarios deberían ser más altos, porque las empresas deberían pagar salarios más altos para que sus trabajadores puedan llegar hasta el lugar de laburo. Entonces, indirectamente es un beneficio también para el sector privado, ese subsidio. No sé, yo no hice la cuenta finita de cuánto es por día, etcétera, etcétera, pero como lectura más de una mirada más de economía política, te digo esto, Mauricio, digamos, hay un beneficio a sectores que en definitiva contribuyen de una manera impropia. Incluso de una manera impropia para lo que son los parámetros de, se supone, esa organización política, esa fuerza política. En Estados Unidos la mitad de la recaudación norteamericana es el impuesto a la renta, es el impuesto a la ganancia de la persona física, no es el IVA. Entonces a mí me gustaría tener el sistema tributario norteamericano, sí, por supuesto. Igual es más o menos para salir del sentido común de lo que dicen ellos, ¿no? Porque obviamente una familia tipo viaja más y sus hijos van a las escuelas, las dos personas trabajan, se gasta mucho más en viaje, y si está al precio que tiene que estar, que lo van a llevar ellos, mucho más. También hoy en una discusión uno me decía que la salud pública gratuita en realidad no es gratuita, con el cuento de que le pagamos con los impuestos, que es otra ridiculez, porque una vacuna está a 30.000 pesos, por ejemplo. Digo, ¿cómo se puede desarmar esa lógica de ellos? Todo el gasto público, yo creo que se lo he contado otras veces, no solo en Argentina, sino en cualquier país del mundo, se financia de tres maneras: con impuestos, con emisión monetaria o con endeudamiento. En general, en la mayoría de los países del mundo, el peso mayor de esos ingresos provienen del sistema tributario. En proporción, en el mundo occidental, el 90%. Entonces, es obvio que el gasto público se financia con impuestos. De hecho, algunos consideran que uno es causa del otro, digamos, uno es consecuencia del otro. Pero por eso importa también cómo se recauda, digamos. Si se recauda con impuestos progresivos, como el impuesto a la renta o el impuesto a la ganancia, es una cosa; si se recauda con impuestos regresivos, es otra. Pero lo cierto es que con cualquiera de las dos formas de recaudación que los países adopten, eso sirve para financiar el gasto público. Las prestaciones de gasto público no tendrían el mismo costo si cada uno la tiene que afrontar de manera individual que de manera colectiva, porque hay algo que se llama economía de escala. Todos tenemos acceso a la salud pública, aunque no todos la consumimos. Solo la consumimos cuando tenemos una enfermedad. Nadie va al hospital a hacerse atender porque va de paseo, va porque tiene alguna dolencia, algún malestar. Entonces, distinto es el que tiene que pagar una cuota de una seguridad de salud, un seguro de salud privado que paga constantemente sobre la prestación. Sí, claro, ese sería otro modelo, digamos, no es el modelo que Argentina decidió tener. En realidad, en materia de salud, Argentina convive en tres modelos: el modelo de salud pública, municipal, provincial o nacional, prestada por el Estado; el modelo de obras sociales, en donde los que son trabajadores registrados tienen un descuento en su recibo de haberes y eso financia el sistema de obras sociales sindicales, y bueno, esos son prestadores de salud. Y después está el sector de la medicina prepaga, que sería el sector netamente privado, digamos. El sector de la obra social sindical se lo considera un sector social, digamos, ¿no? Bueno, esos tres sistemas conviven, coexisten. Es una particularidad argentina. En otros países el sector sindical, las obras sociales sindicales no existen como tal. En algunos otros países solo el único prestador de salud es el sector público. No hay ningún sector privado que presta salud, caso Inglaterra. Son diferentes modelos. Pero en cualquier caso, en Argentina lo que garantiza la salud pública es una prestación básica, una cobertura muy importante, y principalmente para los sectores populares, digamos, ¿no? Y Argentina es, como dicen ellos también, uno de los países que más impuestos tiene. No sé el número de... No, eso es un absurdo. Ajá. A ver, hay la Fundación Mediterránea, de la cual hasta hace pocos días dirigía el candidato a ministro de Economía que salió tercero en la elección del domingo. Hace un raconto sumando todos los impuestos nacionales, todos los impuestos que hay en las 24 provincias y sumando todas las tasas e impuestos que hay en los 2.200 municipios que existen en Argentina. Y eso es una cuenta total de alrededor de unos 165 impuestos. No hay ninguna persona, ni física ni jurídica, que pague esa cantidad. ¿Por qué? Porque para pagar
esa cantidad tendría que habitar o tendría que tener actividad en los 2.200 municipios, en las 24 provincias y en el Estado Nacional. Entonces, primero eso es un decálogo, es como como enumerar todo lo que hay, pero hay un libro muy interesante de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía, que se llama La economía del sector público, que cuenta que en Estados Unidos hay más de 400 impuestos. Entonces, claro, ¿por qué en Estados Unidos hay más de 400? ¿Por qué en Argentina hay 165? ¿Por qué en Brasil hay más de 100? Porque son países federales. Porque las competencias tributarias corresponden a 3 niveles de gobierno: la nación, las provincias y los municipios. En los países unitarios, como por ejemplo Chile, en donde no está el nivel intermedio de gobierno, no están las provincias, hay menos cantidad de impuestos. Pero más allá de la cantidad de lo que hay de los 165 que hay en Argentina, que eso es un dato cierto, es real. El tema es que nadie paga esa cantidad. Lo cierto es que de esos 165, 10 impuestos concentran más del 90% de la recaudación. Hay otros 55 que son solo de tipo regulatorio, digamos, no inciden en la vida económica de las personas. Ahí va, que es importante siempre. Nosotros desde hace años venimos insistiendo en que los militantes nos metamos y nos adentremos en las cuestiones impositivas, porque muchas veces si no nos terminan dando vuelta discusiones por mismo desconocimiento. Así que vamos a poner seguramente el ejemplar a disposición de los militantes que estén escuchando y quieran adentrarse un poco más en la lectura para desarmar algunos mitos que hasta algunos traemos como cierto, y este aspecto que siempre nos remarcás, de dónde están y cuáles son los impuestos que son progresivos, que redistribuyen, y cuáles son los que terminan pagando todos por igual y terminan siendo regresivos. Ahí, así que bienvenido ahí que están sacando esta discusión a la calle, y a poner un poquito a pensar a la militancia. Hola Martín, ¿qué tal? Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta en función de unos anuncios que hizo el candidato Sergio Massa este lunes, digamos. Uno de ellos tuvo que ver con el dólar, con un nuevo dólar para las exportaciones, ¿no? Por 30 días. Pero particularmente me interesaba algo que no se difundió demasiado y considero que es muy determinante en la discusión, esto de a quién beneficia la economía, que tiene que ver con el pedido que le hizo a Carlos Herrera, el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, de poder discutir nuevamente la separata del presupuesto del año que viene para que haya un superávit cercano al 1%, ¿no? Y que ese superávit se descuente de casi el 5% del PBI de beneficios que se otorgan a grandes sectores concentrados. Queríamos saber tu opinión al respecto, a ver qué te parece este anuncio y este pedido de que se vuelva a discutir la separata del presupuesto nacional. Sí, hay que recordar que esa misma separata la envió el año pasado para discutirla para el 23 y que, bueno, el Parlamento no le dio bolilla, digamos, ¿no? En esa separata lo que hace el Ministerio de Economía es poner blanco sobre negro cuáles son los gastos tributarios. Gastos tributarios son las exenciones y beneficios impositivos que tienen los impuestos. Sí. ¿Qué es una exención? Bueno, una exención o un beneficio tributario es cuando el Parlamento, porque los impuestos los sanciona el Parlamento, decide, por alguna razón, para alguna actividad económica, para algún sector económico, para una zona geográfica, generar ese beneficio fiscal para incentivar esa actividad. Dentro de esos gastos tributarios, que suman más o menos en total, entre exenciones y beneficios, que no serían lo mismo, exenciones que beneficios, pero no importa, no es muy técnico, no vale la pena detenerse en eso, 4,5 puntos del PIB, que es un montón, 4,5 puntos del PIB. Una barbaridad, digamos, ¿no? Una barbaridad, y sobre todo pensando que se destina a los sectores muy concentrados, ¿no? Sí, ahí por eso, en eso me quiero detener. Hay algunos que se destinan a sectores concentrados y hay otros que, bueno, se destinan a cosas que, depende de la óptica que uno mire, pueden ser valiosas. Por ejemplo, las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones tienen una exención. Bueno, eso está dentro de ese listado. Yo creo que eso hay que sostenerlo. Por ejemplo,
Tierra del Fuego tiene toda la actividad económica en Tierra del Fuego, las familias, las personas, las empresas, etcétera, tienen exenciones en IVA y ganancias. Es discutible el tema, ya pasaron casi 50 años de ese régimen. Bueno, pero eso es favorecer una zona geográfica. Hay otra exención que es un privilegio, es que los funcionarios y magistrados del Poder Judicial no pagan impuesto a las ganancias. Esa claramente es un privilegio. Entonces, me parece que lo que podría hacer el Parlamento es discutir cada una de ellas y decir, bueno, estas sí, estas no, estas siguen, estas no siguen, no necesariamente hay que sacar todas. Hay otras exenciones que tienen la actividad minera. Bueno, esa actividad es una actividad contaminante, es una actividad que genera mucho conflicto ambiental con las comunidades originarias, pero también es cierto que generó algunos beneficios económicos en San Juan, Catamarca, etcétera, en términos productivos y de ingreso, ¿no? De mejora del ingreso de la población. Bueno, o sea, me parece interesante tanto el año pasado como este que se haya enviado eso y que el Parlamento opine sobre algo, porque incluso muchas de esas exenciones se votaron hace 20, 30, 40 años. ¿Lo ves viable No son para que salga recientes en este año, para el año que viene? Me parece que, bueno, hay que ver cómo, o sea, hay que ver el resultado electoral del 19 de noviembre, cómo termina. Ya la composición de las cámaras está claro, va a requerir acuerdos, porque el peronismo y el oficialismo, supongamos que siga haciéndolo después del 19 de noviembre, no va a tener mayoría, por lo menos en diputados, va a necesitar acuerdos, y también es un juego difícil, porque vos pensás que cualquier exención o beneficio que se le saque a uno, a alguien lastima, a alguien toca, y entonces eso puede generar que tengas de aliado a uno pero no a otro. Entonces, bueno, habrá que verlo, digamos. Pero me parece un ejercicio interesante, me parece que está bien transparentarlo, me parece que está bien decir, che, esto, ya les digo, incluso desde de estas dos instituciones que conformamos este equipo de trabajo fiscal, hay también artículos escritos sobre el tema de los gastos tributarios, las exenciones, para un poco transparentar, para saberlo. Incluso porque en algunos casos hay datos opacos, digamos, o no se conocen bien, o no se conocen los beneficiarios de esos beneficios. Claro. Es decir, cuando un trabajador, una persona en la Argentina recibe un plan social o recibe el aguache, está identificado con nombre, apellido, CUIL, DNI, domicilio, etcétera. En estos casos, de esos beneficios, de esas exenciones, no se tiene en registro de quiénes son los beneficiarios. No, es más, hace muy poco tiempo se sabe, el público tiene conocimiento, digamos, de esta situación. Creo que Cristina lo empezó a mencionar hace unos meses y bueno, y ahora el candidato manda esto, ¿no? Sí, pero no solo Cristina. Pongo un ejemplo puntual. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social quiso conocer cuáles eran los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, le pidió a la FIP que levante y a la Justicia que levante el secreto fiscal. Sí. Y lo levantaron. Ahora, cuando hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CEL, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la SIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que le piden a la FIP y a la Justicia que levanten el secreto fiscal para, por ejemplo, saber quiénes son con nombre y apellido, los beneficiarios de algunas exenciones o beneficios impositivos, ahí hay silencio absoluto. Es decir, parece que para un pobre el beneficio fiscal, el secreto fiscal, no sirve, y para un rico o una empresa, sí. Pero también hay una cuestión de clase en esto. Totalmente, ¿no? Y sumando que a esa persona del potencial trabajo, en algún momento también se la hizo volver a reinscribirse y volver a revictimizar su situación, ¿no? Cuando hay excepciones que cuentan 30, 40 años, como decís vos. Así que bueno, desde todo punto de vista me parece saludable que se discuta. No sé si el año pasado, no, más allá de que el Ministerio lo envió, el Parlamento no dijo nada al respecto. Bueno, esperemos que este año pues se pueda avanzar con algo de eso. Bueno, hay un panorama de lo que es la separata, y vamos a estar compartiendo el enlace del libro, si se puede divulgar. Como decís, está escrito en lenguaje llano para que todos lo podamos entender, pero con rigurosidad científica. Mitos impuestos. Martín, te agradecemos como siempre la disposición, y estamos en contacto para la próxima columna. Con todo gusto, muchachos. Buenas noches, gracias. Pasó por el aire de la Freeway Martín Mangas con la columna de economía.